Muy buenas noches, bendiciones para todos en este lunes de Discipulado del Reino. Gracias a todos una vez más por estar allí, por estar siempre puntuales a su clase. Hoy continuando con el módulo 2, tema número 5, titulado Las finanzas del reino. Un tema muy importante para que nosotros aprendamos a ver el dinero, las finanzas desde la perspectiva divina, desde la óptica divina. Así que es muy importante lo que vamos a estar estudiando hoy en este tema número 5 del módulo 2, tema 5 titulado Las finanzas del reino. Bienvenidos pues para todos, muchas bendiciones. Vamos a empezar con una oración antes de, como siempre, dar unas recomendaciones, pero primero les pido que me acompañen a orar y les doy las gracias una vez más por estar allí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el día de hoy, mi Rey. Te bendecimos, te adoramos, colocamos esta clase de discipulado delante de ti. Que seas tú, mi Rey, produciendo en cada corazón, así como el querer, también el hacer por tu buena voluntad. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Sé tú, Padre eterno, viniendo a nuestro corazón con poder. Háblanos, Espíritu Santo. Guíanos por sendas de justicia, por amor de tu nombre, que podamos recibir en esta noche la porción que tienes reservada para nosotros. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Tráenos, Señor, a entendimiento, que seas tú revelándonos tu santa y bendita palabra, y que en el día de hoy podamos tener una lección que nos exhorte, que nos consuele, que nos edifique, y que podamos seguir creciendo como hijos tuyos, como ministros de un reino, como embajadores del reino de los cielos, y que tengamos una poderosa noche y una lección bendecida. Te lo pedimos, Dios mío, en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Gracias a todos los que se encuentran conectados en esta hora. Saludamos a todos los discípulos que se encuentran aquí en Venezuela, los que se encuentran en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en la Argentina, en Europa, incluso en Portugal. Muchas bendiciones para todos. Un abrazo. Espero que sea de edificación esta lección que tiene que ver con las finanzas. Quiero recordarles nuevamente que por favor, por aquí abajo, aquí, puedes dejar con tus comentarios, también tu asistencia. Es necesario que reportes tu asistencia para yo poder llevar el control allí de todas las personas que están conectándose y que han estado lunes a lunes, sobre todo eso, lo que han estado lunes a lunes recibiendo su discipulado. Así que te pido por favor que dejes tu asistencia aquí en la caja de comentarios, y si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, no cuesta nada. Aquí en este botoncito rojo que tienes aquí, simplemente dale ahí suscribirte con tu correo electrónico, y también activa la campanita para que apenas subamos cada video del discipulado del reino, inmediatamente te llegue la notificación. Así que bueno, es muy importante eso. Y si si estás viendo este video a través de Facebook, bueno, también dale allí un me gusta a la página, apoya este video con un me gusta también, y esperamos pues en el nombre del Todopoderoso que sea de mucha bendición para ti. La lección anterior hablamos acerca del bautismo del reino. Quedó por allí una asignación, quedó por allí una de las preguntas que quizás más me hacía ruido en esa asignación que quedó, fue en donde nos preguntábamos si realmente nosotros estamos revestidos de Jesús, estamos revestidos de Yeshua. Es una pregunta muy importante, muy interesante, porque si nosotros no estamos revestidos de Cristo, entonces realmente nosotros no podemos ser luz del mundo y no podemos ser sal de la tierra. Hiciste tu tarea, realizaste la lección del tema anterior. Por favor, tienes que ponerte al día con las lecciones. Aunque nosotros no estemos personalmente revisando eso, hay un Dios que todo lo ve, y es muy importante que todos nosotros cumplamos con las asignaciones que vamos dejando en el discipulado. Y si tienes alguna duda, pues no dudes en escribirnos al privado, como te sea más cómodo. Nosotros estamos allí para ayudarte. Así que hoy, bueno, vamos a comenzar con este tema, finanzas del reino. Vamos a empezar con una parte hoy, por supuesto, y si Dios lo permite, el próximo lunes terminaremos entonces con finanzas del reino, tema 5, módulo 2. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente forma: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso sería algo así como: y tu cuenta bancaria rebosará de dinero.
Pero ¿cuál es la cláusula? La primera cláusula que está allí en ese versículo: honra a Jehová con tus bienes. Es importante destacar aquí en el comienzo de esta lección que todos los imperios y todos los reinos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad han desarrollado sus propios sistemas financieros. Todos los imperios, el imperio romano, el imperio griego, el medo-persa, el imperio babilónico, todos han tenido su propio sistema financiero. Y evidentemente dentro del reino de los cielos es exactamente igual. Hay un sistema financiero, hay un porqué y un para qué de que Dios quiere que la gente prospere, que prosperemos. El Padre ha desarrollado un sistema financiero para proteger a sus hijos en cuanto a todo lo que necesiten y así enseñarnos acerca de la verdadera paternidad. Cuando nosotros, a través de este sistema financiero que el Padre ha descrito, ha desarrollado en su palabra, nosotros podemos confiar, aprender a confiar verdaderamente en Él y aprender a verlo como un proveedor, como realmente un padre. Quizás te sorprendería que te mencione que Jesús habló más del dinero que del infierno. Eso es un dato muy importante que deberías anotar allí en tu libreta. Jesús habló más del dinero que del infierno, porque el dinero tiene una función muy importante dentro del reino. El reino tiene que moverse con finanzas. No hay otra manera de poder alcanzar y de poder cumplir con los objetivos y con las encomiendas. Podemos tener mucho deseo de obedecer y podemos estar muy llenos de amor, pero también necesitamos finanzas para poder avanzar en cada una de las encomiendas que el Padre nos ha dado. El Padre provee para su propia visión, eso debemos tenerlo siempre claro. La obediencia, el amor, la honra, la siembra y la cosecha, o sea, dar y recibir, la sabiduría y la prudencia, son los principios que rigen el sistema financiero del reino. Honrar al Padre con todos nuestros bienes implica algo muy importante. ¿Por qué? Porque el mayor bien que poseemos, ¿cuál es el mayor bien que poseemos? Es la vida misma. Esa es nuestra mayor posesión. Entonces, honrar a Dios con nuestros bienes es honrarlo principalmente con la vida misma, con todo nuestro ser. Entonces, el sistema financiero del Padre, vamos a empezar a desarrollar esto, comprende devolución de diezmos, entrega voluntaria de ofrendas, presentación de primicias, aporte de limosnas y una herramienta preciosa llamada quintal, la cual vamos a tratar si Dios nos lo permite, ver solamente en una clase porque es una herramienta muy interesante. Entonces, dentro de ese sistema financiero del reino tenemos diezmos, ofrendas, primicias, limosnas y también esa herramienta poderosa llamada quintal. Por hoy vamos a hablar solamente del diezmo, de la devolución del diezmo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del diezmo, quizá ignoramos que en la escritura se habla de 4 tipos de diezmo. Eso lo vamos a ver en este momento. Vamos a ver desde el principio el diezmo. El diezmo es una herramienta que pone a prueba nuestra fe y fue instituida en la gracia, no en la ley de Moisés. Pues la ley de Moisés vendría unos 4000 años después de la primera mención del diezmo en la Biblia. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra diezmo está en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, cuando Abraham devolvió los diezmos a Melquisedec. Es importante destacar aquí que el diezmo no es algo que damos, sino que devolvemos. ¿Por qué el diezmo es algo que devolvemos? Porque el diezmo no es nuestro, es una parte que le corresponde al Señor, como si fuese un impuesto. Como que si tú haces un negocio con alguien y por decir algo van 50 y 50, entonces la parte que tú le estás dando a ese socio tuyo, tú no se la estás regalando, tú no se la estás dando porque tú quieres, tú no se la estás donando, tú se la estás devolviendo. De la misma forma, cuando nosotros presentamos en el altar nuestros diezmos, nosotros estamos devolviendo el diezmo, no dando el diezmo. Otra cosa que es importante destacar aquí es que mucha gente afirma que el diezmo es de la ley, pero realmente la primera vez que se hace mención del diezmo está en Génesis capítulo 14 y la ley vendría, imagínate, la ley vino con Moisés más o menos unos 4000 años después.
De tal forma que el diezmo no empezó en la ley, sino en la gracia. Génesis capítulo 14 fue ratificado en la ley, y después en el Nuevo Testamento pues también el diezmo es llevado a una dimensión más importante, una dimensión de dar con liberalidad. No dar un 10% solamente, sino que nosotros podamos dar con liberalidad, con abundancia, que podamos dar sin tristeza en nuestro corazón. Entonces el diezmo no se da, sino que uno lo devuelve, porque tú no puedes dar de lo que no es tuyo. Nosotros damos de lo que es nuestro, como está escrito: de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. De lo recibido de tu mano te damos. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, damos de lo que tenemos. Y todo lo que tenemos ha venido de la mano del Todopoderoso. Así que de lo que Él nos ha dado, nosotros devolvemos. Devolvemos el Devolvemos de lo mismo que el Padre en su misericordia nos ha dado. El diezmo en las Escrituras siempre es una expresión de confianza, de fe y de fidelidad. Siempre que aparece en la Biblia la figura del diezmo, es una figura para probar el corazón, para Dios, para nosotros probar el corazón de Dios, en el sentido de que Él se manifieste como proveedor, de que Él se manifieste como Padre, como dice Malaquías capítulo 3. Entonces vamos a ver 4 tipos de diezmos. Todos son muy importantes para la salud de nuestras finanzas, todos estos tipos de diezmos. Vamos a ver a qué se refiere cada uno. El primer diezmo que encontramos en la Biblia es el diezmo de todas nuestras cosechas, de nuestro ganado, de cualquier trabajo hecho. Eso está en Levítico 27:30. El primer diezmo que encontramos en la Escritura tiene que ver con un 10%, una décima, de todo lo que yo hago. O si yo tengo una cosecha, si yo tengo ganado, si yo tengo un negocio, todo lo que yo tengo, el 10% de eso yo debo apartarlo para el Señor. ¿Por qué? Porque esto era una demostración de confianza en Dios y un reconocimiento que todo viene de su mano. Esto es muy importante, porque cada vez que nosotros devolvemos el diezmo, lo que nosotros estamos diciendo es que no solamente de lo que Él nos ha dado nosotros devolvemos, sino que también estamos diciendo que esa fuente va a seguir fluyendo, esa provisión va a seguir llegando, y que nosotros estamos confiados en que de donde vino esas finanzas van a seguir llegando, y que vamos a seguir prosperando de la mano del Todopoderoso, así como prospera nuestra alma. Este primer tipo de diezmo es básicamente el que hemos conocido de toda la vida. Tengo un trabajo y cobré mi semana, mi quincena, cobré un negocio, lo que yo haya hecho, y aparto un 10% para devolverlo al Señor, porque de lo recibido de su mano nosotros le damos. Sin embargo, hay un segundo tipo de diezmo que quizás sea menos conocido. Ese segundo tipo de diezmo está en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Y es el diezmo que se daba cada 3 años de todas nuestras cosechas, ganado o de cualquier trabajo hecho en ese año. Existía un tipo de diezmo, Deuteronomio 14, 28, que se devolvía no anualmente ni cada vez que nosotros cobrábamos o hacíamos un negocio, sino que era un diezmo que se devolvía cada 3 años. Era un diezmo trianual. ¿Por qué? Porque cada 3 años había que separar un diezmo para que toda familia pudiese subir a Jerusalén a celebrar fiesta para el Eterno. Ese diezmo no era para entregarlo a nadie, sino para sufragar los gastos del viaje. Es decir, vamos a explicar un poquito mejor esto. Todos los varones estaban obligados, escúchese bien, obligados a subir a Jerusalén en 3 de las 7 fiestas. Estaban obligados a subir en Pesaj, Pascua, estaban obligados a subir en Shavuot, Pentecostés, y también estaban obligados a subir en Sukkot, Tabernáculos. Los varones tenían que ir todos, era obligatorio. Pero
por lo general los varones que tenían familia, que estaban casados, que tenían hijos, subían con toda la familia. Evidentemente que eso, hacerlo 3 veces al año, genera un gasto, genera no vamos a usar la palabra gasto, vamos a usar la palabra inversión, genera una inversión importante. Entonces, como Dios está al tanto de esto, había un diezmo que está allí en Deuteronomio 14:12, que era como una especie de pote que uno iba reuniendo año a año. Y al tercer año, uno debía disponer de ese pote para sufragar los gastos del viaje de ese año. Eso es maravilloso, porque nosotros, eso puede aplicar para nosotros hoy, como que nosotros de nuestro salario, de nuestras ganancias, de nuestro negocio, de lo que nosotros estemos haciendo, podemos apartar un 10%, una parte, para hacer un pote, y cuando ese pote tenga allí lo suficiente, entonces yo aprovecharlo para irme de vacaciones con unas pequeñas vacaciones con mi familia, con mi esposa, con mis hijas. Y si usted está soltero, bueno, pues con usted mismo, a disfrutar un poco de la vida y a desconectar un poco, que eso siempre, siempre, siempre hace falta, usted esté soltero o esté casado. Entonces este diezmo no era para llevarlo al templo, no era para el sacerdote, era un diezmo que se apartaba, que usted lo apartaba, lo tenía guardado, y había que cada 3 años disponer de él. ¿Para qué? Para sufragar los gastos de la fiesta de subir a Jerusalén. La aplicación para nosotros hoy, repito, sería que uno debería apartar algo de las finanzas, de lo que uno esté produciendo, para poder disfrutar en familia, para poder hacer alguna salida. Quizás no irte de vacaciones, pero puedes tener allí una caletica, un pote guardado bueno, alguna salida divertida. Entonces es importante que veamos este tipo de diezmo en su contexto, porque a veces pensamos como piensa el pobre, solamente para comer, solamente trabajamos para comer. Pero aquí la Biblia nos está diciendo acerca de un diezmo que es importante guardarlo para honrar las fiestas, para disfrutar de las fiestas con el Señor. Existía un tercer tipo de diezmo que está en Deuteronomio 26:12. Deuteronomio 26:12. Estamos hablando de los 4 tipos de diezmos que aparecen en las escrituras. No existe un solo tipo de diezmo, existen 4 tipos de diezmo. Cada uno de ellos tiene una función, un propósito específico que tiene que ver con el propósito de Dios y la salud de nuestro sistema financiero. Ese diezmo que está en Deuteronomio 26:12 es un diezmo que se daba también cada 3 años para los más desamparados. ¿Cuáles eran, según la Biblia, los más desamparados? Los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. En todo caso, la palabra desamparado se refiere a cualquier desamparado, ¿no? Solamente que les aclaro que la palabra en la Biblia se refería principalmente a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Entonces, este diezmo era usado cada 3 años para que no hubiesen pobres en medio del pueblo, porque era una obligación sustentar a los desfavorecidos con este diezmo, que era recogido cada 3 años. Esto también me parece a mí espectacular, porque imagínense la repercusión social que esto tendría si nosotros como cuerpo de gobierno del reino de los cielos practicáramos eso. Vamos a ponerlo así, no a nivel de todas las congregaciones de todo el país, pero vamos a suponer que en nuestra congregación, en amor de Cristo, nosotros hiciésemos eso, que recogiésemos cada 3 años un diezmo que es exclusivamente para ayudar a aquellas familias de nuestra congregación que son las más desfavorecidas, que tienen más necesidad de una casa, que tienen más necesidad de alimento, de ropa, de calzado. Es muy bonito que Dios haya instituido este tipo de diezmo, porque nos hace ver cuánto nos ama el Señor, y también nos prepara a nosotros para que seamos dadores, para que seamos como Dios, para que podamos pensar no solamente en nosotros cuando hemos hecho nuestros negocios o cuando nos está yendo bien en nuestro trabajo. No solamente pensemos en nosotros, sino que cada 3 años debemos tener una colecta hecha, un diezmo recogido,
para nosotros poder bendecir a los más desfavorecidos. Esto es espectacular. De verdad que es espectacular porque nos deja ver que el Eterno piensa en todo. Entonces este diezmo, el tercer tipo de diezmo, tampoco se entregaba al sacerdote, ni se llevaba al templo, ni era recogido todos los años, sino que era recogido cada 3 años. Y el propósito de ese diezmo era bendecir a los más desfavorecidos. Pero tenemos incluso un cuarto tipo de diezmo, que es el diezmo del diezmo dado por los levitas que sirven en la casa de Dios. Eso está en Números capítulo 18, versículo 26. Recuerden que la tribu de Leví no tenía posesión ni heredad en medio de Israel. Su heredad era Dios mismo. Entonces todas las tribus del diezmo del primer tipo de diezmo que hablamos, lo llevaban al templo y la tribu de Leví recogía ese diezmo, lo almacenaba y era quien disponía de todo eso que llevaban: vacas, ovejas, asnos, cosechas, trigo, cebada, todo eso. Era la tribu de Leví quien disponía de eso. Pero, y esto es muy muy importante, sobre todo para los que somos ministros, para los que servimos en la casa del Señor, los levitas estaban obligados a dar el diezmo de ese diezmo. Y eso es muy muy importante, porque a veces nosotros recibimos una bendición como hombres de Dios, como mujeres de Dios, recibimos una bendición de alguien, una ofrenda que alguien nos da, y entonces decimos: bueno, gracias al Señor por esta bendición, por esta ofrenda. Pero ya va, la palabra dice, Números 18:26, que tú de allí, de esa bendición que te dieron, debes también apartar un diezmo para devolverlo. Y esto es importante porque pone a los levitas en el mismo rango que el resto del pueblo. Ustedes levitas, aunque ustedes no trabajen, digamos secularmente hablando, de todo lo que ustedes reciban, de todos los negocios que ustedes hagan, ustedes también deben diezmar. Y si alguien les entrega diezmo a ustedes, ustedes deben sacar o apartar el diezmo de ese diezmo. Entonces, nadie estaba exento de devolver el diezmo, ni siquiera los sacerdotes. Imagínate tú lo delicado que era esto, que ni el sumo sacerdote estaba exento de devolver el diezmo. Cuando entonces ellos recibían el diezmo del pueblo, tenían que apartar el diezmo del diezmo y devolverlo a Dios. ¿Quién iba a manejar ese diezmo del diezmo? Pues ya ahí sí, ya yo no lo sé. Pero lo que yo sé es que los levitas tenían que apartar el diezmo del diezmo, para que nadie, ni siquiera el sumo sacerdote, quedase excluido de esta importante herramienta que marca la primera etapa de lo que es el sistema financiero del Padre. Cuando nosotros comenzamos a leer las páginas del Nuevo Testamento, después que el Mesías Yeshua va al madero, muere allí y resucita, se apertura, digamos, una nueva temporada en donde el Padre, y esto lo vamos a ver el lunes que viene si Dios lo permite, no quiere que nosotros demos por tristeza ni por necesidad, sino que demos como un dador alegre. Entonces, aunque el diezmo no comenzó en la ley sino en la gracia, lo que el Padre ahora desea en el Nuevo Testamento es que nosotros no nos rijamos por un monto, por un 10%, como si fuese un impuesto rígido y una camisa de fuerza, sino que nosotros podamos disponer con liberalidad de nuestras finanzas para ser buenos administradores, suplir en nuestra casa, ayudar al que necesita y usar las finanzas que Dios mismo nos ha dado para usufructo del reino, para que el reino suyo avance. Y esto es importantísimo, mis hermanos, porque el diezmo entonces es una herramienta para que nosotros aprendamos a ofrendar. Quien no sabe ofrendar tiene que seguir diezmando. Pero quien aprendió a ofrendar ya no está bajo el yugo o bajo el mandato del diezmo. ¿Por qué? Porque ya yo no doy un 10%. Ya yo no estoy sujeto a estos 4 tipos de diezmo, sino que yo a través de la ofrenda, también esto lo vamos a ver el lunes que viene si Dios lo permite, puedo dar con liberalidad. El diezmo, repito, es
una herramienta para enseñarnos a ofrendar. Lo que pasa es que conociendo al Señor, lo bueno que Dios ha sido, lo mucho que Dios nos ha prosperado, todavía no tenemos ese corazón dispuesto para dar con liberalidad. Entonces tenemos que seguir diezmando. Hasta que no aprendamos a ofrendar, tenemos que seguir diezmando. Decíamos al principio de la clase que el diezmo es una prueba para el corazón de Dios. Como dice Malaquías 3:10, probadme ahora en esto, a ver si nos abrirá la ventana de los cielos. Reprenderé por vosotros al devorador y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El diezmo entonces es una herramienta para probar el corazón del Padre, pero la ofrenda es una herramienta de Dios para probar el corazón de nosotros. Segunda de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que Dios desea. Lo que Dios desea a través del diezmo es enseñarnos a ofrendar con liberalidad, sabiendo que de donde ha venido ese dinero, de donde ha venido esa provisión, vendrá mucho más, y que nuestra confianza está puesta es en Él y no en lo que tenemos. La Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, lo malo no es el dinero, como algunos han interpretado. Lo malo no es el tener dinero. Lo malo es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces tenemos 4 tipos de diezmo, los cuales repetimos rapidito. El diezmo de todas nuestras cosechas, ganados de cualquier trabajo hecho, Levítico 27:30. Número 2, el diezmo cada 3 años de todas nuestras cosechas, ganado de cualquier trabajo hecho en ese año. ¿Para qué? Para poder subir, para poder celebrar fiesta para el Eterno. Un tercer tipo de diezmo, que era el que se daba cada 3 años se recogía cada 3 años para bendecir a los más desamparados. Y un cuarto tipo de diezmo, que era el diezmo de los diezmos, que los levitas tenían que devolver en la casa del Eterno. Entonces, la primera etapa de este sistema financiero del Padre es el diezmo. El diezmo, repito, es una herramienta divina para enseñarnos a ofrendar. La ofrenda era una propuesta de nuestro corazón, por decirlo de alguna manera. Como ya lo dije, el diezmo es una prueba para el corazón del Padre y la ofrenda es una prueba para el corazón del hombre. La ofrenda desde el Antiguo Testamento tenía 2 características. Éxodo 25:2. Desde el Antiguo Testamento la ofrenda tenía 2 características. Éxodo 25:2. Era voluntaria y se daba de corazón. La ofrenda siempre tiene que ser voluntaria. No existe una ofrenda por coacción, por obligación, porque si no te vas a ir al infierno, porque si no esto, porque si no lo otro. No, la ofrenda es voluntaria y se da con el corazón. Se da, es decir, con toda la convicción y con toda la fe que Dios ama al dador alegre. Entonces, la intención del Padre era ratificar el diezmo en la ley, aunque no empezó en la ley, empezó en la gracia, pero el Padre ratifica el diezmo en la ley, en las leyes en Éxodo capítulo 20, para enseñarnos a ofrendar con liberalidad, con generosidad, con confianza en Él, con fe. De hecho, la enseñanza neotestamentaria siempre apunta a la ofrenda, no al diezmo. Quiero repetir esto porque es importante que quede claro. La enseñanza neotestamentaria, la enseñanza del Nuevo Testamento, siempre apunta es a la ofrenda, no al diezmo. Porque el diezmo es solamente el ayo, la guía, la herramienta para enseñarnos a ofrendar con liberalidad, no a ofrendar cualquier cosa, no a dar una limosna. Porque si usted está ofrendando algo por debajo del 10%, entonces por supuesto ya eso no es ninguna ofrenda, no es ni siquiera un diezmo. Usted lo que está dando es otra cosa de la que vamos a hablar más adelante. Entonces, la enseñanza neotestamentaria siempre apunta es a la ofrenda, no al diezmo. Tristemente, buena parte del cuerpo de Cristo ni siquiera ha aprendido a diezmar, entonces mucho menos a ofrendar. Por eso también vemos las problemáticas que vemos dentro de las diferentes congregaciones, que
por lo general los cristianos son los que les falta esto, les falta aquello, son gente con mucha necesidad. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido todavía a honrar con todo nuestro corazón el sistema financiero de Dios. El apóstol Pablo, por otra parte, le dice a los corintios que la ofrenda es una expresión de bondad. Esto es importante. Primera de Corintios capítulo 16 versículos 1 al 3. El apóstol Pablo le dice a los corintios que la ofrenda es una expresión de bondad. ¿Qué es la bondad? Seguramente estás pensando que bondad es ser bueno. No, eso no es bondad. Bondad es la capacidad de ser como Dios es. Por ejemplo, si Dios perdona, yo entiendo que también debo perdonar. Si Dios ama dar, yo también debo ser una persona que ama dar. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la bondad, ser como Dios es. Además, el apóstol les dice que la ofrenda posibilita que el reino de Dios avance porque nos permite bendecir a los que trabajan en la obra. Y esto es importantísimo. Si una persona tiene que estar 8 o 9 horas trabajando todos los días, evidentemente que le cuesta mucho más apartar un tiempo para las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces está cansado, porque muchas veces está estresado, tiene problemas en el trabajo y pues no hay cómo bendecirle. Y entonces ese pastor, ese líder, esos profetas, esos apóstoles, esos maestros tienen que compartir el trabajo ministerial con un trabajo secular, pues porque no hay finanzas con que apoyar el ministerio, con que bendecirles. En cambio, cuando nosotros somos gente entendida en cuanto a la ofrenda, el apóstol Pablo le dice a los corintios que esto permite que el reino de Dios avance con mucha más rapidez. De hecho, les dice que los que proclaman el evangelio, que vivan del evangelio. Primera de Corintios 9:14. Lamentablemente es una cosa complicada la iglesia de hoy si ella no aprende a ofrendar genuinamente. Si la iglesia no aprende a ofrendar debidamente, ¿cómo enviamos misioneros? ¿Cómo podemos bendecir a la gente que está trabajando a tiempo completo en la obra? Es imposible, porque a veces la gente puede pensar, sobre todo los que comienzan a ir, que los que tienen poco tiempo yendo a la congregación, pueden creer que uno recoge muchísimo dinero en cada congregación. Nosotros en nuestros servicios unidos a veces tenemos 300, 400 personas y alguna persona puede creer que allí se recoge, bueno, muchísimo dinero y millones, y Dios permita, ojalá fuese así, para poder bendecir a más y más obreros que trabajan en la mies. Pero no es así, lamentablemente. Necesitamos que la iglesia aprenda a ofrendar con liberalidad para que entonces nosotros podamos cada vez más bendecir a más y más personas, ayudar a los necesitados y poder también nosotros cada día ser más trabajadores dentro de la obra. El Señor Jesús dijo que no rogáramos por la mies, sino que rogáramos porque el Señor de la mies envíe obreros a su obra. Pero ¿cómo van a estar estos obreros trabajando? ¿Y cómo hacen para llevar el sustento a casa, para mantener su familia, para mantener sus hijos? Esto es lo que la iglesia debe aprender a dar con liberalidad para nosotros poder entonces tener mucha más gente trabajando para las cosas del Señor. Además, la ofrenda es la semilla de mi prosperidad, es la semilla de mi desatar financiero. ¿Por qué? Porque la ofrenda es una denuncia al mundo espiritual de cómo está mi corazón. Y si el corazón está sano, todo lo demás va a estar sano también, incluyendo las finanzas, obviamente. Existen 8 niveles de ofrenda, los cuales no vamos a ver el día de hoy. Los vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite. Vamos a ver que existen 8 tipos de ofrenda. Y yo estoy convencido que nosotros vamos a ser tocados. Vamos a ser tocados espiritualmente. El Espíritu Santo va a hablar poderosamente a nuestro corazón cuando veamos estos 8 tipos de ofrenda. El tipo de ofrenda, el primer nivel de ofrenda es la ofrenda, digámoslo así, más pobre, más miserable que uno puede dar. Y la ofrenda número 8 es la verdadera ofrenda, lo que es la ofrenda del reino.
pero eso lo vamos a ver el próximo lunes, perdón, si es la voluntad del Señor. Así que por hoy vamos a terminar aquí. Quiero que te quedes pensando en eso, de que el diezmo es una herramienta nada más para llevarnos a ofrendar. Y quiero dejarte esta asignación. Piensa en esto y anota en tu cuaderno esto, para que medites en ello hasta el próximo lunes. ¿Has aprendido a diezmar verdaderamente? ¿El diezmo ya te enseñó a ofrendar o todavía no estás en ese nivel? Responde allí en tu cuaderno. Si ya tú sabes diezmar, has aprendido a diezmar. Porque si no sabes diezmar, muchísimo menos ofrendar. ¿Has aprendido a dar con liberalidad? Esa es la pregunta. No solamente para ti, para mí también. Bueno, quiero pedirte entonces que dejes tus comentarios aquí debajo, aquí abajito. Deja tus comentarios, tus dudas, inquietudes, aportes. Si tienes alguna duda, quieres aportarnos algo y puedes hacerlo en privado, agradecidos estamos que estés aquí un lunes más con nosotros. Quiero pedirte también que te suscribas a nuestro canal de YouTube, un botón rojito que está aquí debajo que dice suscribirse, le das allí, te va a pedir que te loguees, que inicies sesión con tu correo electrónico y entonces vas a poder suscribirte y también vas a poder darle a esa campanita que está ahí al lado. ¿Para qué es esa campanita? Cuando tú activas esa campanita y le das todas, entonces cada vez que nosotros subamos algún video al canal de YouTube, inmediatamente te va a aparecer en tus notificaciones, en tu celular, en tu computadora, donde quiera que tú tengas abierto el YouTube. Y por otra parte, bueno, si estás viendo este video a través de YouTube, te pido también que le des un like, que nos apoyes con un fuerte like. También que le des un like por aquí, por YouTube. Por aquí hay un dedito que dice me gusta. Por aquí, por este lado, por este lado. Creo que por este lado. Dale también allí a ese like, que eso nos ayuda mucho para posicionar estos videos dentro de YouTube. Así que bueno, vamos a hacer una oración. Le pido al Eterno que puedas repasar esta clase y junto con el Espíritu Santo estudiar lo que hemos visto en el día de hoy, y lo que vamos a ver el lunes que viene será realmente poderoso si Dios lo permite. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por cada persona que ha estado viendo esta clase, esta lección en el día de hoy. Yo te pido que produzcas en su corazón, así como el querer, también el hacer por tu buena voluntad, Padre. Que hables a sus vidas, que vengas con poder, Señor, y les bendigas y seas tú tratando en sus corazones en cuanto a este tema del diezmo y la ofrenda, que ellos nunca den nada, ni por tristeza, ni por necesidad, sino con alegría, Padre, sabiendo que de lo recibido de tu mano, nosotros te devolvemos, nosotros te damos, que nosotros nada tenemos porque todo viene de ti. Todo, Señor, lo hemos recibido de ti mismo. Así que con alegría queremos aprender ya no a diezmar, sino a ofrendar con todo nuestro corazón, mi Rey. Te pido, Dios mío, que abras las puertas que necesiten ser abiertas, que cierres las puertas que necesitan ser selladas, cerradas. Proclamo cobertura pastoral sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Anuncio, proclamo un nuevo tiempo, en el establecimiento de un nuevo tiempo, en este año que ya hemos empezado con la parashá número 1, con la porción bíblica número 1. Anuncio también para ti un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, una nueva temporada sobre cada área de tu vida, y le pido al Eterno que te guarde en tu entrada y en tu salida, y que te bendiga de donde menos tú lo esperas, que Él traiga un milagro para ti. Gracias, Padre, te damos por esta noche maravillosa, en el poderoso nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, eres libre también para compartir este video con quien quieras compartirlo. Si piensas, tienes en mente a alguien allí que está necesitando ver esta clase, pues eres libre para compartir ese video. No dejes de asistir a tu discipulado. Es tiempo de que los hijos del Padre vengan a entendimiento, y es imposible venir a entendimiento sin un verdadero discipulado. Así que es importantísimo que te tomes muy en serio estas clases, que repases los versículos que hemos dado, que estés allí lunes a lunes recibiendo estas lecciones, y que el Eterno pueda hacer contigo conforme al propósito que tiene para con tu vida desde antes de la fundación del mundo. Así que te pido que mientras ves esta lección,
hagas memoria de todo lo que hemos recorrido ya, que ha sido un viaje largo y lo que nos falta todavía, porque este discipulado va a ponerse mucho mejor. Pero yo quiero seguir contando contigo y quiero que se sigan sumando los otros discípulos de nuestra congregación, los que están en Venezuela, los que están fuera, y que el Eterno siga ayudándonos y siga enseñándonos a través del Espíritu Santo. Así que le pedimos al Espíritu Santo pues que tome esta lección y la escriba en la tabla de nuestro corazón. Así que bueno, sin más que hacer referencia, a nombre de nuestra apóstol Mercedes Moretinos, a nombre de mi esposa, la pastora Mariana Ávila de Martínez, en nombre de mis hijas Adasa y Abigail, y por supuesto a título propio quiero despedirme esta noche dejándote un fuerte abrazo, un beso grande y pedirte que nos veamos por este mismo canal el próximo lunes a la misma hora. Se les ama mucho y espero que sea de bendición esta lección para ti. Gracia y paz, muchas bendiciones.